Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, gente? Espero que anden todos bien, ustedes, su familia. Y bueno, vamos retomando, sí, nuestra materia de derechos reales, que forma parte de la carrera de abogacía que dicta la Universidad Católica de Santa Fe en nuestra sede Posadas. Muy bien, ustedes tienen allí en la proyección visual el tema que vamos a empezar a desarrollar en el día de la fecha. ¿Sí? Vamos a ver el Estatuto del Derecho Real de Hipoteca, ¿sí? Uno de los derechos reales que quizás mayor vigencia práctica tiene, ¿sí? Obviamente por detrás del dominio y quizás del usufructo, ¿sí? Pero que conlleva que también traiga una enorme conflictividad, ¿sí? Más en un país como el nuestro, digamos, con los vaivenes, ¿sí? El sube y baja en materia económica que tenemos, no solo digamos, en un transcurso de lustros o décadas, sino de un año para el otro. Entonces genera unos desequilibrios, ¿sí? que motivan, ¿sí? Que terminan ocasionando innumerable cantidad de conflictos, ¿sí? Y obviamente que allí hay mucho trabajo, está para el operador abogado, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver, como vemos allí, al derecho real de hipoteca en su faz práctica, ¿sí? La materialización de estos caracteres que vamos a empezar a estudiar, unos caracteres que son comunes a todos los derechos reales de garantía, ¿sí? Y cuando estamos hablando de derechos reales de garantía, recordarán ustedes una de las clasificaciones que vieron a comienzo de año con la doctora Rosa y que también cuando empezamos a desarrollar usufructo han visto conmigo, que tiene que ver con el criterio de si ese derecho real se ejerce sobre cosa propia o sobre cosa ajena. Bien, y cuando estamos en presencia de los derechos reales de garantía, sí, debe quedar en claro que estamos en la variante de derecho real sobre cosa ajena. ¿Está? Entonces, los acreedores, en definitiva, hipotecarios, prendarios o derivados del derecho real de anticresis, ¿sí? Van a ejercer su derecho real, su derecho sobre la cosa, pero cosa que es ajena. ¿Sí? Y después iremos puntualizando cuando nos metamos en cada una de estas figuras, ¿sí? Si es un derecho real que se ejerce por la posesión, ¿sí? O no requiere, en definitiva, de la posesión de aquel que pretende ejercitar su propio derecho real. Entonces vean, permítanme, los voy a ubicar dentro del contexto de nuestro programa, ¿sí? Para que ubiquemos los temas que vamos a empezar a desarrollar en el día de la fecha. Estamos en el contexto de la unidad novena, ¿sí? Y ahí ustedes van a divisar que hay un punto primero referido a garantías en general, ¿sí? Desde ya anticipo un tema que seguramente vamos a poner mayor objeto de análisis, mayor detalle en la clase siguiente, en el próximo video grabado, ¿sí? Que inclusive va a ser post parcial. Tiene que ver con lo siguiente, ¿sí? Hablar de garantía real, ¿sí? Hablar de garantía real es mencionar o hablar de algo que es más amplio, más genérico que derecho real de garantía. ¿Está? Entonces debe quedar en claro que el género garantía real, ¿sí? Tiene o reconoce entre una de sus subespecies, digamos, ¿sí? O especies, ¿sí? A los derechos reales de garantía, de hipoteca, prenda y anticresis. ¿Está? Pero pueden haber otras garantías reales que no son derechos reales. Después vamos a ver, en todo caso, focalizar algunos casos que nuestro propio ordenamiento nacional argentino, digamos, positivo, reconoce como casos en donde estamos en presencia de una garantía real, ¿sí? Que viene a acceder en definitiva a un crédito al cual garantiza, pero que sin embargo no se canaliza
por algunas de estas tres figuras que son la hipoteca, la prenda y la anticresis. ¿Sí? Un simple anticipo, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña referencia acerca del denominado fideicomiso de garantía, ¿sí? Que es otro caso que opera, ¿sí?, como garantía real y que sin embargo no es derecho real de garantía. Dentro de la subespecie de derecho real de garantía encontramos a la hipoteca, la prenda y la anticresis. Entonces vean, el foco de análisis del día de la fecha se circunscribe al punto segundo de esta unidad novena. Vamos a empezar a hablar de la hipoteca, ¿sí? De estos tres derechos reales. La hipoteca es el que reviste, digamos, mayor importancia práctica. Está gran importancia también de la prenda, ¿sí? Sobre todo la prenda con registro, ¿sí? O prenda sin desplazamiento. Hablamos fundamentalmente por vía de los préstamos prendarios, ¿sí?, para compra de automotores. Pero mayor relevancia aún reviste, no en este contexto, digamos, de pandemia y de recesión económica, pero cuando la economía empieza a restaurarse, ¿sí?, siempre empieza a tomar auge el fenómeno de los créditos hipotecarios. Entonces, cuando hablamos de crédito hipotecario, estamos hablando, en definitiva, en el trasfondo de un derecho real de garantía, derecho real de hipoteca en específico que se pone en juego, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver cómo funciona la hipoteca. Vamos a ir distinguiendo inclusive de otras figuras análogas, parecidas, semejantes, que existen en el derecho comparado, ¿sí?, pero que no funcionan de igual manera a la hipoteca, ¿sí?, en un sistema de derecho de base romanista como el nuestro, ¿sí?, que es devoto de la denominada legislación continental, ¿sí?, europea, el derecho de los países de Italia, Francia, España, toda América del Sur. Somos devotos del derecho romano, ¿sí?, y que es sustancialmente diferente de cómo funciona el derecho anglosajón. Pero bueno, vamos a ir, llegado el momento, haciendo las diferencias para que no confundamos las figuras y sobre todo el funcionamiento. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el desafío del día de la fecha? Vean, acá entremezclamos la hipoteca, pero bajo el filtro, digamos, de ese primer punto de la unidad novena. Tiene que ver con lo siguiente. Ustedes van a ver que ahí me sitúo con el hipervínculo. Van a encontrar caracteres comunes a todos los derechos reales de garantía. Entonces son caracteres comunes a la hipoteca, a la prenda y la anticresis. Hoy vamos a verlo, digamos, bajo el filtro de la hipoteca. ¿Cómo es que se verifica para la hipoteca este requisito de convencionalidad? Primer carácter o requisito. Este segundo requisito de accesoriedad, ¿sí? Este tercer requisito o carácter de especialidad. Y finalmente el cuarto requisito de indivisibilidad. ¿Está? Entonces, son caracteres comunes a todos los derechos reales de garantía. Y en específico, hoy vamos a ponerle el foco de atención, digamos, el foco de análisis, viéndolo para, en particular, el derecho real de hipoteca. ¿Está? Vamos a ver inclusive cómo desde lo metodológico, nuestro nuevo Código Civil Comercial, según Ley 26994, vigente desde el 1 de agosto del 2015, innova respecto de lo que era el estado de la cuestión hasta fines de julio del 2015. Está, digamos, la legislación, la codificación velezana, puesto que hoy vamos a encontrar que en cierta manera hay una parte general, ¿sí?, una pequeña partecita general aplicable a cualquier derecho real de garantía. ¿Sí? Esto de, digamos, en pos de evitar la repetición de normas, ¿sí?, o la repetición de artículos para regular mismas cuestiones en los tres derechos reales de garantía, entonces se ha establecido unas normas o pautas generales aplicables a cada uno de ellos. ¿Está? Entonces, es un poco con lo cual damos inicio a la clase de hoy, ¿sí? Vamos entonces a la cuestión metodológica, así que no es menor porque es como que permite ir acomodando las piezas de este rompecabezas o los jugadores en la cancha, como se suele decir. ¿Estamos?
Vean, partimos, ¿no es cierto?, desde lo metodológico, que nuestro Código Civil y Comercial actual, vigente, posee un título preliminar y 6 libros, ¿sí? Siendo el libro cuarto el referido a los derechos reales. ¿Estamos? Dentro de ese libro cuarto, ¿sí?, encontramos que el mismo se subdivide en 13 títulos. ¿Está? ¿Se acuerdan cuando a comienzo de este cuatrimestre vimos los títulos 8, 9 y 10 para habitación? ¿Sí? Y luego también en su momento estudiamos el título 4 para condominio. Bien, ahora nos toca tratar en particular los derechos reales de garantía como género, el título 12. Ustedes prestan atención allí y no ven a la hipoteca, a la prenda o al anticresis, como si por ejemplo ven al usufructo, el uso y la habitación. Entonces, desde lo metodológico resulta que dentro del título 12 es que ustedes van a encontrar la regulación específica de la hipoteca, la prenda y la anticresis. ¿Sí? Pero ya vamos a ver, ya vamos a advertir cómo en realidad para la hipoteca, la prenda y la anticresis hay una regulación o disposiciones comunes aplicables a cualquiera de esos 3 derechos reales de garantía. ¿Estamos? No nos olvidemos entonces, dentro del libro cuarto referido a derechos reales, el título 12 correspondiente a los derechos reales de garantía. ¿Estamos? Y acá vamos al catálogo, al menú de derechos reales que nos ofrece nuestro Código Civil y Comercial actual, ¿sí? A nuestros números clausus, digamos, nacional, ¿sí? Y allí vemos en los incisos letra L, M y N, ¿sí? A la hipoteca, la anticresis y la prenda, ¿sí? Y en ese orden estarán regulados, en particular, ¿sí?, cada uno de estos derechos reales de garantía. ¿Sí? La hipoteca, la anticresis y la prenda constituyen los objetos de estudio de nuestra unidad novena de la materia derechos reales. ¿Estamos? Entonces, vamos metiéndonos de a poquito, ¿sí? Vamos al articulado del propio Código Civil y Comercial y partimos de este concepto de hipoteca, del derecho real de hipoteca, ¿sí? Artículo 2205, bajo el epígrafe de concepto. La hipoteca es el derecho real de garantía que recae, presten atención, sobre uno o más inmuebles individualizados que continúan en poder del constituyente. ¿Está? Ojo con ese tema entonces. Y que otorga al acreedor, ¿sí?, ¿cómo se llamará a ese acreedor? Bajo el rótulo de hipotecario, acreedor hipotecario. Les decía, les leía, y que otorga al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, ¿sí?, las facultades de persecución y preferencia para cobrar sobre su producido el crédito garantizado. Estamos, ahí vemos cómo en particular en la hipoteca se ponen de manifiesto estos ius que hacen al propio derecho real, digamos, en su conceptualización más genérica, ¿sí? En ese concepto de Allende acerca de derechos reales, ¿sí?, cuyas normas sustancialmente de orden público, ¿sí?, relación directa e inmediata de un sujeto con una cosa, ¿sí?, y que otorga los beneficios del ius preferendi y el ius persequendi. Ahí tenemos facultades de persecución y preferencia para cobrarse sobre el producido del crédito garantizado. De a poquito empezamos a olfatear, ¿sí?, ese aroma a accesorio que reviste el derecho real, ¿sí? Y acá entramos en una cosita importante. Ponemos ese signo de exclamación, ¿sí?, como para generar una debida atención en el lector, ¿sí?, en el espectador, en el alumno. No debemos confundir el funcionamiento de la hipoteca, vuelvo a reiterar, en nuestro derecho de fuente romanista, ¿sí? Todos los países sudamericanos, Centroamérica también, ¿sí?, países europeos, ¿sí?, la Europa, digamos, continental, ¿sí?,
Francia, España, Italia, Alemania. No debemos confundir el funcionamiento de la hipoteca con el funcionamiento del instituto de la mortgage, ¿sí? O del mortgage en el derecho anglosajón. Por ahí hasta si ustedes, ya según sus camadas, son un poco más fanáticos de los Simpsons que nuestras camadas, digamos, pero alguna vez miramos los Simpsons y nos dejamos de conocer cómo anticipan muchas cosas que después terminan ocurriendo en el mundo o la vida real. ¿Sí? Hasta Homero creo que hay algunos capítulos que va a tomar una mortgage, ¿sí? En donde pone como objeto de garantía su propia vivienda. Vean, ¿qué sucede? En la hipoteca, ¿sí? No hay desplazamiento de la cosa en favor del acreedor hipotecario. ¿Sí? La hipoteca, y acá ya vamos entrando en esas subespecies de clasificación de los derechos reales. El primer filtro que dijimos es un derecho real que se ejerce sobre cosa ajena. ¿Está? Segundo filtro, según que se ejerza o no por la posesión. Acá advertimos, el derecho real de hipoteca no se ejerce por la posesión. ¿Está? En cierta manera esto sería concordante, coherente con la mortgage en el derecho anglosajón. ¿Sí? En principio, en una primera etapa también, el acreedor, digamos, de la mortgage en el derecho anglosajón no tiene posesión de la cosa. Pero a partir de la segunda y tercera flecha empezamos a encontrar las diferencias notorias entre la hipoteca, ¿sí? Que funciona para nuestro sistema de derecho positivo, y la mortgage. ¿Por qué? Porque la hipoteca, y esto es importante señalarlo, ¿sí? Yo creo que acá hay, como siempre, tenemos que hacer un pequeño mea culpa, algo como les dije también en el video anterior cuando tratamos lo referente al por entonces vigente bien de familia, la confusión que existe en la comunidad, en los operadores, ¿sí? Y parte de esa culpa tenemos, digamos, los docentes, seguramente nos hemos transmitido bien, o ya como tema final de la unidad generalmente no se suele tratar o desarrollar. Entonces, hay que hacerse la idea que la hipoteca en favor de un acreedor hipotecario, tan solo, digo tan solo, cuando en realidad uno podría decir nada más y nada menos, confiere una preferencia en el orden de pago o en el orden de cobro, ¿sí? Como ven allí entre paréntesis, rompe en cierta manera la pars conditio creditorum. ¿Qué es lo que pasa? Partimos de otra vez de principios cardinales de nuestro derecho privado, como el visto en el video anterior cuando hablamos de protección de vivienda con su antecedente el bien de familia. ¿A qué principio nos referimos? A que el patrimonio es la garantía común de los acreedores. ¿Está? Entonces, ahí nos planteamos la siguiente situación fáctica, ¿sí? Si un patrimonio puede afrontar todas sus deudas, no hay problema, ¿sí? No nos interesa ni el orden de cobro, ni la preferencia, ni los privilegios, ni las garantías reales, ¿sí? Constituidas sobre los bienes que integran ese patrimonio. El conflicto se plantea cuando ese patrimonio comienza a quedar impotente, ¿sí? Comienza a quedar insuficiente como para afrontar las deudas que debe, ¿sí? Satisfacer. ¿Está? Entonces, ahí es, digamos, en un contexto otra vez, hablando con lenguaje económico, en un contexto de escasez es que se complican las cosas, ¿sí? En donde sabemos que no todos los acreedores van a cobrar. Porque si el patrimonio es poderoso, tiene suficiente bienes como para afrontar todas las acreencias, no hay problema. De una u otra manera los acreedores van a terminar cobrando. El conflicto se plantea cuando nos encontramos con un patrimonio impotente, ¿sí? Que es insuficiente para afrontar todas sus deudas. Y ahí es que entonces nos metemos, digamos, en esta cola, ¿sí? En el orden de llegada para el cobro. Y si nos anotamos muy tarde, resulta ser que si somos los abogados
de esos acreedores, probablemente nos quedaremos sin cobrar. ¿Está? Entonces, en ese contexto es que se plantea, ¿sí?, esta cuestión del orden de cobro. Y ahí es que entonces empezamos a retomar nociones que hablamos en su momento en parte general y ustedes las habrán repasado con mayor detalle en la materia derecho de las obligaciones, ¿sí? La clasificación de los créditos. Hay créditos que no tienen ninguna preferencia en el orden de cobro. Son los llamados créditos quirografarios, ¿sí? Los quirografarios van a la cola, ¿sí? Siempre cobran por último. Mientras que hay otros créditos que sí tienen preferencia en el orden de cobro, ¿sí? Y esa preferencia, pues, digamos, proviene en definitiva de la ley. Esa preferencia puede ser porque esté constituida por una garantía real, ¿sí? Y cuando hablamos de garantía real, entonces ya sabemos que una especie son los derechos reales de garantía: hipoteca, anticresis y prenda, ¿sí? Pero también esa preferencia en el orden de cobro puede provenir de que ese acreedor posea un privilegio, ya sea un privilegio general sobre todos los bienes de la persona de su deudor o un privilegio especial que tenga su asiento sobre algún bien en específico, sobre algún bien en particular de la persona de su deudor. ¿Está? Vean, todo lo que le estoy hablando los llevo a la letra del propio código, ¿sí? Entonces vamos ganando también esa gimnasia de ir concatenando con las normas que se ponen en funcionamiento. No nos olvidemos, cuando hablamos del patrimonio como garantía común de los acreedores, este principio cardinal del derecho privado argentino encuentra recepción legislativa, por ejemplo, en el artículo 242, ¿sí? Que lo vimos la semana pasada. Está esto de que todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaren inembargables o inejecutables. ¿Está? Hicimos mención también la clase anterior que ese mismo principio encuentra consagración legal en el artículo 143. Esto ya es el libro segundo, ¿sí? Referido a los derechos personales. 743. Bienes que constituyen la garantía. Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. Y acá era que yo les decía, este artículo nos explica en qué consiste la agresión, entre comillas, la fuerza del Estado a solicitud del acreedor, ¿sí? El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Y acá viene este principio también cardinal, que lo van a estudiar en profundidad en la materia de Derecho Comercial 2, ¿sí? Que gran parte de esa materia es referida a concursos y quiebras. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria. Eso es la pars conditio creditorum, ¿sí? La condición de que todos los acreedores en principio se encuentran en pie de igualdad. ¿Está? ¿Cuáles son esos acreedores? Los acreedores quirografarios. Y ahí luego viene la excepción, que podrá, digamos, romperse la pars conditio creditorum cuando exista causa legal de preferencia, excepto que exista causa legal de preferencia. Y esa causa legal de preferencia, entonces, ¿de qué puede provenir? Puede provenir de que ese mismo deudor haya constituido
alguna garantía real en favor del crédito de su acreedor, ¿sí? En especial algún derecho real de garantía como la hipoteca, la prenda o la anticresis, ¿sí? O puede provenir que esa causa legal de preferencia provenga de un privilegio, ¿sí? ¿Y qué es lo que es el privilegio? El privilegio, si uno ya analiza lingüísticamente a la palabra, proviene de dos partículas, privus y legis. Privus es privado y legis significa ley. Ley privada, ¿sí? Digamos, ley que discrimina en favor de alguien, ¿está? Que otorga una preferencia en favor de alguien. Para conocer el concepto legal de privilegio tenemos que ir a la parte final del código, al libro sexto, ¿sí? Ahí encontramos el artículo 2573. Bajo el epígrafe definición asiento, privilegio es la calidad que corresponde a un crédito de ser pagado con preferencia a otro. Puede ejercitarse mientras la cosa afectada al privilegio permanece en el patrimonio del deudor, excepto disposición legal en contrario, y el supuesto de subrogación real en los casos que la ley admite. El privilegio no puede ser ejercido sobre cosas inembargables declaradas tales por la ley, ¿sí? Por ejemplo, lo que hablábamos en la clase anterior respecto del régimen de protección de vivienda, ¿sí? Cómo resulta, digamos, oponible a todos los créditos de causa posterior al momento de la Constitución. ¿Estamos? Debe quedar en claro que había también honrosas excepciones, frente a las cuales no era oponible. ¿Estamos? Otra cosita más de los privilegios, siempre provienen de la ley. Artículo 2574, ¿sí? Origen legal. Los privilegios resultan exclusivamente de la ley. El deudor no puede crear a favor de un acreedor un derecho para ser pagado con preferencia a otro, sino del modo como la ley lo establece. ¿Está? En principio, entonces, revisten origen legal. Entonces, volvamos al artículo 744 del Código. 743, perdón. No nos olvidemos entonces que todos los acreedores pueden ejecutar sus bienes en posición igualitaria. Principio de la pars conditio creditorum. Excepto que exista causa legal de preferencia. ¿Está? ¿Cuáles son esas causas legales de preferencia? Porque provienen, ¿sí?, del asiento de algún derecho real de garantía, ¿sí?, o más genéricamente hablando de una garantía real, o porque proviene, ¿sí?, en definitiva porque se pone en ejercicio, ¿sí?, el beneficio, la preferencia que otorga un privilegio. Y los privilegios pueden subclasificarse en privilegios generales y en privilegios especiales. Los privilegios generales recaen o tienen su asiento en todos los bienes de la persona del deudor. Los privilegios especiales tienen su asiento en un bien específico. ¿Está? Debe quedar en claro, el propio código también lo dice, los privilegios generales únicamente se pueden poner, digamos, en ejercicio en los procesos de ejecución colectiva. ¿Qué es lo que es una ejecución colectiva? Es una quiebra, el proceso de quiebra. Cuando una persona, digamos, frente a todos sus acreedores es impotente, entonces puede recaer una sentencia de quiebra. Y luego de la declaración de quiebra por sentencia, ¿sí?, acaece o sucede el desapoderamiento de todos los bienes del deudor, salvo los que son inembargables e inejecutables. Y es como que todos esos bienes comenzarán entonces un proceso de liquidación concursal, ¿sí?, de venta al mejor postor para ir pagando a toda esa masa de acreedores conforme al orden de pago que establece la ley concursal, Ley Nacional 24.522. ¿Está? En cambio, una ejecución individual es cuando se saca, ¿sí?, a remate, a subasta judicial, un solo bien. ¿Está? Entonces, vean,
volvamos a la placa que, digamos, que nos llevó al tema. ¿Qué sucede? En Argentina y en todos los países con derecho civil de fuente romanista, el acreedor hipotecario entonces tiene una preferencia en el cobro, ¿sí? Es como que va a ser de los primeros que cobre, ¿sí? No podemos asegurar o animarnos a asegurar que va a ser el primero que cobre, porque siempre, digamos, después lo van a estudiar cuando profundicen concurso y quiebra, los primeros que cobran, digamos, de cierta manera, son o es el acreedor Estado, ¿sí? Ya sea representado por su propio órgano, Poder Judicial o el Poder Ejecutivo cuando pretende recaudar algún impuesto, ¿sí? No pagado, ¿sí? Y entonces ejecuta un bien. Generalmente el Estado es el que cobra en primer lugar. Si es Poder Judicial es lo que se conoce como gastos causídicos. Luego, seguido, a renglón seguido, sí vendrá seguramente el orden de cobro del acreedor hipotecario, ¿sí? Y después se empezarán a ordenar, ustedes lo van a estudiar en la ley concursal, ¿sí? Cómo vendrán los acreedores privilegiados. Y ahí hay que distinguir si es un privilegio general o especial. Y finalmente a la cola vendrán, y si es que queda algún remanente para el cobro, van a hacer su presencia los acreedores quirógrafos. Está que justamente no tienen ninguna causa legal de preferencia. Entonces, el acreedor hipotecario tiene una posición, digamos, aventajada respecto de los demás acreedores. Por ejemplo, respecto de acreedores que tengan un crédito con privilegio, general o especial. Y ni que hablar respecto de un acreedor quirografario que no tiene ninguna preferencia en el orden de cobro. Entonces, generalmente, el acreedor hipotecario asegura el cobro de su acreencia en caso de no pago, de incumplimiento de su deudor. Pero no nos olvidemos, el acreedor hipotecario, por más que tenga asentada la hipoteca a su favor, él debe promover un proceso de cobro ejecutivo, ¿sí? Es lo que se denomina la ejecución hipotecaria. Entonces hay que llevar adelante un procedimiento, ¿sí? Ejecutivo, ¿sí? Expedito, que en definitiva va a sacar a remate judicial el inmueble en el cual él tiene asentado la hipoteca. Se vende ese inmueble por el rematador, ¿sí? Por el martillero público, se obtiene un dinero, seguramente habrá una base de subasta, ¿sí? Y ese dinero obtenido, ¿sí? Luego se redistribuye en base a la preferencia en el orden de cobro. Pero no hay que olvidarse, siempre va a haber un procedimiento de ejecución judicial o extrajudicial. No es, y acá un poco digamos lo que quiero ponerles de manifiesto, no es como muchas veces la gente cree que el banco se queda con tu vivienda. Supongamos que la mayor cantidad de créditos hipotecarios tienen por acreedor hipotecario a un banco o entidad financiera. Cuando uno se atrasa, cuando uno empieza a incumplir como deudor, digamos, se empieza a dar una tratativa primero extrajudicial, ¿sí? Cursamiento o cursado de notificaciones extrajudiciales bajo el percibimiento de iniciar la ejecución judicial. Entonces, siempre se va a recurrir a un proceso de ejecución judicial o extrajudicial. El banco no es que por no pagar pasa a ser el dueño de nuestro inmueble o del inmueble del deudor. El banco siempre tiene que sacar a remate judicial y recién cobrarse conforme al orden de cobro. Gracias a que es un acreedor con hipoteca a su favor, es un acreedor hipotecario, lo más probable es que cobre, ¿sí? En segundo o tercer lugar, ¿sí? Y aclaro, porque esta es la gran diferencia con la mortgage en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, ustedes saben que Estados Unidos es una confederación, ¿sí? Una, digamos, confederación de estados que son prácticamente, a su vez, cada uno un país distinto por la legislación propia que cada uno adopta para sí, para sus ciudadanos. Entonces, ¿qué sucede? En la inmensa mayoría de los estados
de la Confederación Norteamericana, en definitiva, el acreedor de la mortgage es como que tiene, les cuento, un poder de venta. Ellos le llaman un power of sale. Disculpen mi locución en inglés, que no es muy buena, pero es un power of sale, un poder de venta. Es como que cuando ellos obtienen, supongan el crédito y tienen que devolverlo en 20, 25, 30 años, en esos primeros meses que se empiezan a atrasar, es como que se despierta se prende una lamparita. Entonces el acreedor bancario tiene un poder para, en todo caso, supongan que se atrasa 3 o 5 cuotas, el propio banco no necesita ni ejecutar el bien, ¿sí? Sino que lo vende como si fuera, digamos, un mercado inmobiliario a otra persona, directamente, porque tiene un power of sale, un poder de venta. Lo vende directamente porque con ese poder de venta tiene la representación del propio titular de la vivienda, ¿sí? Y lo vende, obtiene un precio y se cobra su acreencia. Pero no hay, digamos, un procedimiento reglado para que en esa venta, que no deja de ser una venta privada entre el banco y el comprador, ¿sí? No hay, digamos, una manera de garantizarle a los demás acreedores de ese deudor de que, conforme a un orden estipulado, también vaya a percibir su acreencia. Entonces, en Argentina y en definitiva los países, vuelvo a reiterar que somos devotos del sistema romanista, la cosa no funciona así. En Argentina, si hay deuda, en todo caso hay que ejecutar, vender en remate, ¿sí? En remate, generalmente con proceso judicial, pero también hay una ley de la década del 90, la 24441, que se conoce como Ley de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción, que permitió, ¿sí? Y permite la denominada ejecución extrajudicial hipotecaria. ¿Sí? Extrajudicial porque no requiere, en definitiva, casi de la participación de un juez, ¿sí? Pero se saca a remate para la venta al mejor postor. Y en definitiva, luego los demás acreedores de ese deudor pueden hacer valer su título de crédito, su acreencia en esa ejecución. Entonces, cerrando esta idea, ¿sí? Esta de las primeras ideas. Una cosa es la mortgage y otra cosa es la hipoteca. La hipoteca en Argentina no confiere más que la posibilidad, digamos, de ejecución. Y el acreedor hipotecario goza con esa posición aventajada de tener una preferencia en el cobro, ¿sí? No es que el acreedor hipotecario, vuelvo a reiterar, se queda con la casa si uno no paga. La puede ejecutar. Viéndolo desde el punto de vista del deudor, en cierta manera, a largo plazo es lo mismo, en el sentido de que el deudor termina perdiendo la propiedad de la cosa, pierde el dominio de la cosa, ¿está? Pero no es tan directo el mecanismo, ¿sí? Entonces, vean, esto, digamos, ¿por qué hay que divulgar? Porque no es solo que esta falta de conocimiento se da, digamos, en un ámbito universitario o de la comunidad en general. Lo cual, supongamos que en un ámbito universitario no habría problema, porque ustedes son estudiantes aún y ustedes vienen a estudiar. Entonces nuestra misión es de a poco ir, digamos, iluminándolo en entender cómo funciona esta figura. Lo grave es cuando este conocimiento, como decía un viejo profe de escribanía, el doctor Cursac, que en paz descanse, este conocimiento supino del derecho, es decir, supremo del derecho, esta ignorancia, no puede ocurrir a nivel de gobierno, ¿sí? O de altas esferas de un organismo, como por ejemplo ocurrió hace 2 años atrás en el Banco Central de la República Argentina, en donde con la publicación de unas circulares, ¿sí?, confundían estas nociones de mortgage e hipoteca. ¿Sí? E inclusive, por ejemplo, cuando nos metamos a analizar la cuestión de los legitimados, ¿quiénes pueden constituir derecho real de hipoteca sobre su inmueble? Era terrible, errores garrafales, ¿sí?, en legitimar a personas que
jamás de los jamases podrían constituir una hipoteca sobre el bien sobre el cual alegan derechos, pero derechos que no llegan a ser reales, sino tan solo de índole personal, derechos personales. Por ejemplo, legitimando hasta que adquirentes por boleto de compraventa puedan llegar a hipotecar, ¿sí? Inclusive un boleto de compraventa que ellos, con buena intención, sí, era previsto como absolutamente digital, pero desde ya y anticipando un poco el juego, un adquirente por boleto de un inmueble, hasta tanto no escriture, jamás de los jamás se puede hipotecar. Para hipotecar tiene que tener título, tiene que tener una escritura pública traslativa del dominio, ¿sí? Hasta tanto no escriture su boleto no puede hipotecar. Esta normativa del Banco Central de la República Argentina, ¿sí?, legitimaba. Lógicamente era un sinsentido, y digamos, siendo hasta que el seniano, como es una normativa de menor jerarquía que el Código Civil y Comercial de la Nación, terminaba siendo de ningún valor, ¿está? Pero una normativa de menor jerarquía no se puede oponer a una normativa de mayor jerarquía, digamos, por la norma de habilitación que él señala, ¿sí? O la compatibilidad que tiene que haber entre una norma inferior y una norma superior. Entonces, cerrado, digamos, este bloque explicativo, ¿está? No nos olvidemos, la hipoteca confiere grandes derechos al acreedor hipotecario, pero no es que el acreedor hipotecario se hace dueño. Tendrá que ejecutar su hipoteca, ¿sí? Tendrá que llevar adelante un proceso de ejecución para venta judicial ante martillero público del inmueble referido. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, sigamos con esta cuestión metodológica, ¿sí? Ya nos metimos de lleno, digamos, como pequeño anticipo en la cuestión de hipoteca, en su concepto, ¿sí? Yo quiero, digamos, ponerle de manifiesto esto, ¿sí? Este título, 12º, título 12, referido a derechos reales de garantía, ¿sí?, dentro de ese libro cuarto, yo les anticipé, tenemos una parte general de derechos reales de garantía. Entonces ahora yo les muestro, vean. Ahí está, título 12. Derechos reales de garantía. Posee 4 grandes capítulos. Capítulo 1 referido a las disposiciones comunes. Capítulo 2, y en particular en el cual nos vamos a meter en la clase de hoy, referido a la hipoteca. Capítulo 3, referido a la anticresis. Finalmente, el capítulo 4, referido a la prenda. ¿Está? Entonces, vayamos ahora a esa parte general, ¿sí? Vayamos al análisis del capítulo 1, ¿sí?, de este título 12 del libro cuarto. ¿Está? En esas disposiciones comunes, entonces, por ejemplo, encontramos este artículo 2184, ¿sí?, que bajo este rótulo de disposiciones comunes y especiales expresa que los derechos reales constituidos en garantía de créditos se rigen por las disposiciones comunes de este capítulo y por las normas especiales que corresponden a su tipo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? A la hipoteca, ¿sí?, se le aplica la normativa de hipoteca, pero también las disposiciones comunes. A la anticresis se aplica la normativa propia de anticresis, pero por sobre todas las cosas también la normativa de disposiciones comunes a todo derecho real de garantía. Y lo mismo sucederá con la prenda. Se aplica su normativa específica, que van a ir viendo que tanto en hipoteca, en anticresis como en prenda son, digamos, poca cantidad de artículos. El grueso, el meollo de los derechos reales de garantía está regulado en el capítulo 1. Ahí está, digamos, el contenido medular. Uno manejando el contenido medular del capítulo 1, se saca de taquito los 3 derechos reales de garantía.
Porque lógicamente después cada derecho real de garantía, la hipoteca, la anticresis y la prenda con sus dos variantes principales, tiene su propia lógica, ¿sí? Que en definitiva es manejar el concepto de cada derecho real de garantía. Entonces, ahora viene, digamos, el enfoque que le damos, el encuadre en esta primera clase de derecho real de garantía. ¿Cuál es lo siguiente? Vamos a estudiar estos caracteres comunes a todos los derechos reales de garantía, pero cómo se materializan en el derecho real de hipoteca en particular, en específico. Yo entiendo que manejando cómo funciona la convencionalidad, cómo funciona la accesoriedad, cómo funciona la especialidad y cómo funciona la indivisibilidad en materia hipotecaria, ¿sí? Es decir, en materia de derecho real de hipoteca, ustedes luego les va a resultar muy sencillo que cada uno de esos caracteres lo relacionen a la anticresis y la prenda, que son los dos derechos reales que quedarán por estudiar y profundizar. ¿Cuál es la idea de la clase de hoy? Que avancemos en estas nociones de convencionalidad y de accesoriedad, ¿sí? En materia de derecho real de hipoteca. En la siguiente grabación, que va a ser, digamos, ya esta clase postparciales, digamos, que ya vamos a tener la mente en otras cosas, ¿sí? Vamos a poder concentrarnos más en la materia, de lleno, de pleno. Vamos a estudiar cómo funciona la especialidad y la indivisibilidad en materia hipotecaria. ¿Está? Entonces, ese es digamos, el quid de la cuestión en la clase del día de la fecha. Vamos a ver en qué consiste la convencionalidad en general para cualquier derecho real de hipoteca, ¿sí? Pero después vamos a hacer, digamos, la bajada práctica. ¿Eso qué significa en materia de derecho real de hipoteca? ¿Está? Entonces, supongamos que algún día a ustedes les toca esta unidad, ¿sí? Ya va a ser para un final seguramente, ¿sí? Ustedes la quieren preparar o por ahí digamos, por pregunta anexa o complementaria que salga tanto de Carolina como de José Luis Maimó o digamos por parte mía. Si vamos a la parte de derechos reales de garantía, ¿sí? A la par de que ustedes van a tener que hacer esa clasificación en general de los derechos reales de garantía, en el sentido de si son sobre cosa propia o si son sobre cosa ajena, o si se ejercen por la posesión o no se ejercen por la posesión, van a tener que explicar en particular qué significa la convencionalidad, la accesoriedad, la especialidad y la indivisibilidad. Explicación en general. Pero como nos interesa, digamos, de sobremanera, y disculpen acá porque quizás yo como con vertiente notarial, es algo que en este año, digamos, que es un desastre para todo el país, bueno, prácticamente no hemos tocado un derecho real así en la vida cotidiana en lo que transcurre. Pero la hipoteca es un derecho real que habitualmente se constituye en escribanía, ¿sí? Se constituye o hay veces que hacemos cancelaciones de hipoteca, ¿sí? Es muy interesante y para los que le vayan agarrando el gustito para el mundo notarial, entiendo yo que, hablando digamos vulgarmente, se van a copar con este tema, porque es un tema que se interrelaciona de manera muy estrecha con el derecho registral, ¿sí? Que son los folios real matrícula, eso que estamos viendo una y otra vez a la par del desarrollo de cada derecho real. Bueno, no perdamos más tiempo y empecemos a analizar en qué consiste este primer carácter de convencionalidad. ¿Estamos? Convencionalidad prevista en el artículo 2185 del Código Civil y Comercial. Los derechos reales de garantía solo pueden ser constituidos por contrato celebrado por los legitimados y con las formas que la ley indica para cada tipo. ¿Estamos? No nos olvidemos entonces la convencionalidad en qué consiste.
que solo tiene fuente, causa fuente, origen contractual. ¿Qué es un contrato? Un acuerdo de voluntad común destinado a arreglar derechos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, el derecho real de hipoteca siempre van a ser típico acto jurídico bilateral, contrato. ¿Sí? A lo sumo podrá haber constitución y posterior aceptación en dos actos separados, pero que terminan jugando como los elementos del consentimiento contractual, oferta y aceptación. La oferta y la aceptación conforman el consentimiento contractual, que da origen, da inicio, da pie al nacimiento de un contrato. Entonces, hablamos de contrato, entonces destacamos, digamos, despachamos, sacamos de posible vía de constitución de derecho real de hipoteca la constitución judicial. No existen hipotecas judiciales. Saquémonos de la cabeza. No podrán tener entonces origen judicial, que es una pauta general inclusive en materia de derechos reales. Cuando arranca el libro cuarto de derechos reales, por allí hay un articulito que dispone que los derechos reales no podrán tener origen o constitución judicial. ¿Está? Tampoco podrá haber un acto de última voluntad. ¿Sí? Estamos hablando de un testamento, ¿sí? Con eficacia post-mortem. ¿Recuerdan las maneras de testar válidas, vigentes en la Argentina? El testamento hológrafo por un lado. Por otro lado, el testamento por acto público, que se celebra ante escribano y la presencia de dos testigos. ¿Estamos? Tampoco. Entonces, por testamento no se va a poder constituir una hipoteca. Está solo por contrato celebrado por los legitimados, tema que ya nos vamos a meter, a profundizar un poco, y sobre todo con las formas que la ley indica para cada tipo. ¿Sí? No nos olvidemos que el 2185 es en general, para hipoteca, prenda y antiquesis. Después encontramos en específico, en particular, ¿sí?, el artículo 2208. Está, que les llevo otra vez a lo metodológico, ya está dentro del capítulo de hipoteca. Después péguenle un vistazo al Código Civil y Comercial. Vean qué buena metodología esta del codificador 2015-2012, que en realidad ya fue elaborado en aquel entonces el anteproyecto de Código Civil y Comercial, cómo regula en general para todo derecho real de garantía y luego en particular para la hipoteca. La hipoteca tiene su propia forma, ¿sí? Y ahí encontramos el 2208. La hipoteca se constituye por escritura pública, ¿sí?, excepto expresa disposición legal en contrario. Acá deja librado, ¿sí?, porque encontramos también los casos previstos por la ley de navegación, en donde se habla que para buques, ¿sí?, los barcos vulgarmente hablando, se constituye hipoteca naval. Pero eso es otra cosa. Vamos a situarnos con la clásica hipoteca, ¿sí?, la hipoteca que tiene por objeto un inmueble, cosa inmueble. ¿Está? Se constituye por escritura pública. Inclusive no hubiese sido necesario que lo hubiera dicho. Porque si quieren, anótenlo. Ya el artículo 1017, ¿sí?, inciso letra A del código, que está en la parte de contratos, inclusive, regula que toda constitución, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles debe formalizarse por escritura pública. ¿Está? Entonces, ese mismo, digamos, es tipo una normativa por defecto o marginal que en ausencia de regulación específica se terminaría aplicando. Ahora bien, ¿qué pasa en hipoteca? Tenemos el artículo propio, así que bueno, mejor aún ni nos hagamos problemas. ¿Cuál es la forma de constitución de hipoteca? Escritura pública. ¿Ante quién? Ante escribano. ¿Sí? Y escribanos autorizantes, como se suele decir en la provincia de Misiones, son los
titulares, adscriptos, suplentes, regentes e interinos. Primordialmente nos vamos a manejar con escribanos titulares y adscriptos. ¿Sí? ¿Qué es la escritura pública? ¿Sí? Después, si quieren, anoten, léanlo, o anotan ahora y lo leen después, mejor dicho. ¿Qué es una escritura pública? ¿Sí? Es un instrumento que formaliza el escribano en su protocolo, ¿sí? Y que constata o fedaciona un acto o negocio jurídico. ¿Está? Eso surge del artículo 299 del Código Civil y Comercial. Ahí yo le pongo dos imágenes como para que adviertan cómo la escritura pública en el inicio, ab initio, en origen, son simplemente hojas libres. ¿Sí? Ahí no se ve mucho, pero son de color azul. ¿Sí? Que uno, digamos, con el formato de procesador de texto, el tradicional, el Word, y la ayuda de una impresora, uno va completando, ¿sí? Son hojas que tienen anverso y reverso, 25 renglones en cada faz, ¿sí? Y se imprime. Está luego los comparecientes en escribanía, ¿sí? Son los que firman, supongamos el constituyente de la hipoteca. Pero reitero, la escritura pública son hojitas libres. No es ese libro marrón que algunos creen que es el libro del escribano, o como decía Don Bell en su código y en su época, el libro de protocolo. El protocolo nace siendo foja libre, ¿sí? Luego, el protocolo termina siendo una colección anual de escrituras. Los escribanos llevamos, digamos, un protocolo anual. A comienzo de año, en algún momento formalizamos la escritura número 1 y próximos al 31 de diciembre, la última escritura. En el año siguiente, la primera escritura, digamos, por fecha calendario, otra vez, llevará a partir de la numeración cronológica la del número 1 y así sucesivamente. ¿Sí? Es una colección anual de escrituras. Pero el protocolo nace siendo hoja libre y en algún momento se transforma encuadernado en un tomo de protocolo, ¿sí? Debidamente entomado, encuadernado, ¿sí? Pero cuando se encuaderna, no solo se encuaderna estas hojitas azules, que son las que contienen el tenor literario de la escritura pública, sino que también tenemos que mandar a encuadernar, imagínense en una librería, en una editorial, la documentación complementaria que le agregamos a esa escritura pública. ¿Está? Y además tenemos que crear un índice para facilitar la búsqueda. Porque les cuento, el escribano es custodio de esa documentación, el escribano de registro no es el dueño. El dueño o propietario de esa documentación es la provincia de Misiones. Nosotros los escribanos de registro tenemos, digamos, un plazo legal de custodia. X cantidad de años en nuestra escribanía. Luego de superar esa cantidad de años, tenemos que pasar los protocolos, ¿sí?, al Archivo General de Tribunales, ¿sí?, como para que vayan conociendo los lugares para cuando pretendan ejercer como abogado o como escribano, ¿sí? El Archivo General de Tribunales está por Avenida Lavalle, ¿sí? Avenida Lavalle, a metros de la avenida esta por la cual cruza el frente del cementerio, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, profundizando un poquito desde la práctica, vean que los vuelvo a la portada del día de la fecha. Materialización de los caracteres en la práctica. Entonces estamos ahora profundizando, digamos, haciendo zoom en el carácter convencionalidad. Ya saben ustedes que la hipoteca, entonces en particular, al igual que los demás derechos reales, solo se constituyen por contrato, ¿sí? Y la forma depende de frente a qué derecho real de garantía estemos. Como el derecho real de garantía, el clásico, tiene por objeto un inmueble, hay que formalizar escritura pública. Entonces,
¿Qué pasa? Hacer la escritura pública no es solo, vuelvo a reiterar una vez más, no sé si ya lo dije en este curso, no es solo sentarse a cambiar los datos del que comparece, en este caso, del constituyente, del crédito, ¿sí? Del acreedor hipotecario, del inmueble, sino que implica toda una gestión que el escribano debe poner, digamos, en funcionamiento. Y esa gestión se puede dividir en una etapa preescrituraria, en primer lugar, luego en una etapa escrituraria y finalmente en una etapa posescrituraria. ¿Qué es lo que son esta serie de pasos, como ven allí? Esta etapa preescrituraria es instar, promover, obtener, conseguir distintos formularios o certificados previos que son obligatorios para que una persona pueda constituir hipoteca sobre un inmueble. La inmensa mayoría de los trámites preescriturarios están en cabeza del escribano de registro. ¿Sí? O sea, viene, digamos, el futuro deudor hipotecario a escribanía, nos presenta su título y dice, bueno, escribano, mire, yo estoy por formalizar, ¿sí?, semejante negocio. O muchas veces proviene toda esta documentación, digamos, de origen bancario, ¿sí? Porque muchas veces el futuro deudor hipotecario pretende obtener un préstamo de una entidad bancaria o financiera. Entonces aglutina parte de la documentación, se arma una carpeta, por así decirlo, por el usuario de ese banco. Después el banco se contacta con el escribano, ¿sí? Los bancos tienen su nómina reducida, limitada de escribanos para formalizar estos instrumentos. De una manera muy rápida, vean, como les contaba, yo enseño también en notariado, entonces vemos el funcionamiento de la hipoteca, así como se constituye. De una manera muy rápida yo les voy a indicar, vean, en qué consisten esas documentaciones preescriturarias, ¿sí?, para poder formalizar la hipoteca. De una manera muy rápida, ustedes no tendrían por qué saberlo, pero es como para que les vayan, por ahí, como les digo, lo de vertiente notarial, le vayan agarrando el gustito. Y como para que entre todos advirtamos todas las cosas que hace el escribano. Todos los controles que el escribano realiza, formaliza antes de hacer la escritura. Como para asegurarse que quien viene a hipotecar es el dueño, tiene el inmueble libre de otras medidas cautelares, no está inhibido, el inmueble no tiene deudas, el inmueble está mensurado, delimitado, ¿sí? Vean, de una manera muy rápida les muestro. Por ejemplo, y ustedes si quieren van tomando notas, ¿sí? Pero ya les digo, esto yo no los puedo con Carolina o José Luis en la mesa, no le vamos a exigir porque no es un tema propio de abogacía. Pero no deja de ser información para ustedes, digamos, como estudiantes. Me imagino que se apasionan también por el derecho. ¿Por qué no algún día en un caso propio que les toque que ustedes sean deudores hipotecarios? ¿O por qué no, digamos, como asesores de las entidades bancarias? ¿Sí? Vean, entonces, ¿qué sucede? Primer formulario que hay que instar. Se llama el certificado de dominio e inhibiciones, el F6. ¿Sí? Es un formulario que se completa por duplicado y ahí uno individualiza cuál es el inmueble sobre el cual se está por constituir hipoteca. ¿Sí? Ven ahí que uno individualiza un número de matrícula, de departamento. ¿Sí? Luego se individualiza, por ejemplo, quién o quiénes son los dueños. Después nos vamos a meter en ese tema inclusive de la posibilidad de que los condóminos constituyan hipoteca, sea sobre la cosa total o sobre parte indivisa. ¿Está? Entonces, ahí vemos, ¿sí? Hay que completar ese formulario 6 y eso es un certificado, ¿sí? Porque cuando estudien en la última unidad
con la doctora Rosas los principios registrales, ella les va a explicar en algún momento que la información que brinda el registro de la propiedad inmueble se subdivide en informes y certificados. ¿Sí? El certificado les va a explicar que cuando el registro de la propiedad los expide, vienen con el denominado, entre comillas, bloqueo registral, que en cierta manera es una reserva de prioridad. ¿Qué significa esto? Que el certificado, que solo puede ser pedido, solicitado por escribanos públicos, por una X cantidad de días, es como que queda congelada la situación que nos informó el registro a nuestro favor. Supongamos que salió el informe, el certificado de dominio y ese inmueble no tenía medidas cautelares, el titular no estaba inhibido. Entonces, por ejemplo, les cuento, para los escribanos de Posadas tiene un plazo de vigencia de 15 días. Para los escribanos del interior de nuestra provincia, una vigencia de 25 días. Y para los escribanos de extrañas jurisdicciones, es decir, por fuera de la provincia de Misiones, de las demás demarcaciones provinciales de nuestro país, 30 días. Entonces, eso, digamos, da tiempo para terminar de conseguir todas estas documentaciones, ¿se entiende? Y reitero, es un certificado de dominio e inhibiciones. El certificado en la parte, digamos, de dominio nos informa la situación dominial del inmueble. Por ejemplo, si estaba inscrito en matrícula, nos va a dar la fotocopia de la matrícula y ahí uno va a obtener, por ejemplo, el número de matrícula, la determinación del inmueble, medidas, linderos, metros cuadrados. Eso vamos a hablar en la clase que viene. Cómo se materializa el principio de especialidad en materia hipotecaria. No los quiero embarullar ahora. Ese mismo certificado va a indicar quién es el dueño o quiénes son los dueños condóminos, ¿sí? Si no hay medidas cautelares o anteriores hipotecas o viviendas o bienes de familia constituidos, ¿sí?, con anterioridad al 2015. Todo eso va a informar. Y aparte va a estar la parte de inhibición. La inhibición, les cuento, por ahí ustedes por procesar algo ya van manejando, es una medida cautelar que impide que una persona pueda extraer, sacar de su patrimonio de manera legal un bien. Entonces, una manera, digamos, de censurarle, ¿sí?, restringirle el poder de disposición a una persona. Al igual que las medidas cautelares como embargo, anotación de litis, medida de no innovar o prohibición de contratar, en materia de inmuebles tienen 5 años de vigencia. Entonces, cuando el escribano pide este certificado, se informa de eso. Con carácter de certificación le expide el RPI, el registro de la propiedad inmueble. Vas a ver entonces, por ejemplo, que el inmueble está limpito, digamos, entre comillas, que no tiene hipoteca, embargo, y que él o los titulares no están inhibidos. ¿Sí? Si estuvieran inhibidos, hay que levantar la inhibición. ¿Cómo se va a levantar? Y bueno, hay que ir al expediente judicial a desinteresar a los acreedores. Entonces hay que pagarle, digamos, con platita. Entonces en ese mismo expediente se libera un oficio judicial de levantamiento de la inhibición. Pero bueno, es una manera de ir informándoles para qué se usa. Primer cuestión que tenemos que obtener. ¿Qué otra cosa? El certificado catastral. Vean. Cierro ese formulario. También tenemos que pedir el certificado catastral. Anoten que este certificado catastral también se relaciona con el principio de especialidad, ¿sí? Porque de una manera muy básica les cuento. El registro de la propiedad inmueble es un registro jurídico, un registro de derechos, fundamentalmente reales. En cambio, el catastro también es un registro, en esencia, pero es un registro desde la parte física, geodésica del inmueble. Entonces, en catastro, por ejemplo, van a estar registrados los planos de mensura, de división de un inmueble o de anexión, ¿sí?, parcelamiento, fraccionamiento.
Esos planos de mesura, ¿qué profesional los formaliza? El profesional agrimensor, ¿sí? Que los presenta a Catastro para que sea registrado bajo un número y una fecha. ¿Está? ¿Qué datos principales uno obtiene con el certificado catastral? Vuelvo a reiterar, es un certificado catastral, no un informe catastral. El certificado catastral puede ser solicitado por el escribano público. Fundamentalmente te arroja un dato esencial que es la nomenclatura catastral. La nomenclatura catastral es una serie de campos o códigos que permiten individualizar dónde se ubica el inmueble, ¿sí? Y va, digamos, de la extensión geográfica mayor o superior a la menor o inferior. Si quieren anoten, la nomenclatura catastral, ¿sí? ¿De qué se compone? De estos 6 datos: departamento, municipio, sección, chacra, manzana y parcela. ¿Se entiende? Vamos de lo más amplio que es el departamento. Yo les conté que Misiones tiene, creo que alguna vez hablamos, 17 departamentos. En esos 17 departamentos resulta ser que a su vez hay 77 municipios, con el último municipio creado de Pozo Azul, creo que es. Cada municipio a su vez se subdivide en secciones catastrales. Cada sección catastral a su vez se subdivide en chacras. Cada chacra en manzanas y finalmente cada manzana en parcelas catastrales. Entonces el certificado catastral te arroja eso. También hay que, digamos, tramitarlo en catastro. Está ahí a 30 metros del registro por calle General Paz, ¿sí? A metros de Bolívar. Te brinda la nomenclatura catastral y la partida inmobiliaria. La partida inmobiliaria también es fundamental porque es un elemento que tiene mucha relación con lo que antes se llamaba la DGR, Dirección General de Rentas. Hoy DGR se llama ATM, Agencia Tributaria Misiones. Y resulta ser que con esa partida inmobiliaria, por ejemplo, los contribuyentes responsables deben pagar el impuesto inmobiliario, que lo recauda la provincia de Misiones, impuesto provincial. ¿Sí? Pero a su vez cada municipio recauda en base a ese mismo número de partida inmobiliaria la tasa municipal. Eso es platita para los municipios, la tasa municipal. En cambio el impuesto inmobiliario provincial es platita para, digamos, el erario o las arcas del Estado provincial. Está, entonces, ese certificado catastral te informa eso. ¿Cuál es la nomenclatura? ¿Cuál es la partida? ¿Quién es el propietario? ¿Cuál es el plano de división? Porque puede ser que ese inmueble es una parcela en un plano que se subdividieron 15 inmuebles, supongamos que había una mayor extensión. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué más hay que pedir? De una manera muy rápida les cuento. Ese escribano, inclusive para la constitución de hipoteca, ¿sí? Tiene que solicitar un certificado de base imponible y evaluación fiscal. Lo hace, digamos, de manera online ante la ATM, Agencia Tributaria de Misiones, ex DGR provincial. Ese certificadito, ¿qué es lo que le va a informar? El monto de la evaluación fiscal. ¿Sí? Es un dato que interesa, digamos, al escribano y al erario público. ¿Qué más va a tener que pedir el escribano? Vean todo lo que tiene que hacer el escribano, inclusive para constituir hipoteca. Tiene que tramitar libre deuda del inmueble. ¿Sí? Esto es para una venta, una donación, una afectación a propiedad horizontal, una constitución de hipoteca. ¿Sí? Y acá yo les proyecto, por ejemplo, qué libre deudas tiene que obtener, ¿sí? En el caso de un inmueble ubicado en el municipio de Posadas. Después ustedes, que son de muchas ciudades o localidades del interior de nuestra hermosa provincia, tendrán que hacer la bajada propia, no para la materia, sino como para información, si les va gustando esta temática. Pero en Posadas, por ejemplo, acá vamos a encontrar que vamos a tener que recabar el impuesto inmobiliario, ¿sí? Provincial, tiene que estar libre de deuda. Está, así que si el hipotecante, ese deudor hipotecario que viene a constituir hipoteca, va a tener que tener libre de deuda.
Y esto es importante, y anoten que es fundamental, porque cuando el escribano luego presenta a inscribir la hipoteca, tiene que acompañar el libre deuda únicamente del impuesto inmobiliario, es decir, el recaudado por la ATM, ex DGR provincial. Aparte, ¿qué otros certificados tiene que obtener? Libre deuda de tasa municipal, dependerá en qué ciudad o localidad de nuestra provincia se ubique el inmueble. También puede ser que haya un sistema de contribución por mejora. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la contribución por mejora era una subespecie del género tributo? ¿Sí? Por el asfaltado, el mejoramiento en alguna obra pública, y luego había un prorrateo del costo de tal servicio, ¿sí? De tal obra que ha generado una plusvalía, un aumento del valor en la propiedad cercana o frentista de tal obra pública, por ejemplo, cordón, cuneta, asfaltado. También que otros libre deudas de servicios sanitarios, histórico digo por el IMAS, servicios anteriores al año 99, 1999. De allí en adelante, servicio sanitario del prestatario del servicio público de provisión de agua y cloaca en Posadas, que es SAMSA, una empresa privada, concesionaria de este servicio público. Muy bien, ¿qué más va a tener que pedir? Vean cómo nos va insumiendo. Por ejemplo, hay un organismo con el cual se relaciona el escribano que se llama la UIF, Unidad de Información Financiera. Decía un colega el otro día, el escribano es como un Sherlock Holmes, ¿sí? Tiene que andar averiguando si su cliente, los fondos que emplea o que utiliza o de los cuales se vale, provienen de origen lícito y no, digamos, una actividad ilícita, ¿sí? Porque si no va a haber un lavado de activos. Entonces, por ejemplo, en pos de eso, tiene que individualizar a sus clientes en esto que se conoce como la política de conozca a sus clientes. Tiene que hacerle completar planilla de datos personales, ¿sí? De puño y letra. Todo esto antes de firmar la escritura. ¿Qué más? Tiene que hacerle completar otro formulario también de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, que se llama PEP. ¿Sí? No es Pep Guardiola, ¿sí? Ni Poder Ejecutivo Provincial, sino persona expuesta políticamente. ¿Está? En definitiva, acá hay toda una normativa que previene o busca prevenir que personas, digamos, con rol destacado en la sociedad, como diputados, senadores, secretarios generales de sindicatos, parientes de embajadores y demás, ¿sí? O parientes de quienes ejercieron en algún momento el poder ejecutivo, nacional, provincial o municipal, utilicen la mecánica de hombres de paja, testaferro o prestanombre para poner cosas a nombre de otro y no de ellos. ¿Sí? Entonces hay que hacerle completar esta planilla con carácter de declaración jurada. ¿Qué más? Y bueno, dependiendo del lugar, también va a tener que hacerle completar lo que se llama el formulario número 5 de toda una normativa que no viene al caso a ustedes como abogados o estudiantes de abogacía, pero que en algún momento, si siguen escribanía, van a conocer como la normativa de zona de frontera o zona de seguridad. ¿Sí? En este caso, que va a haber una constitución de hipoteca, tan solo hay que hacerle completar, ¿sí? Una declaración con carácter precisamente de declaración jurada. ¿Está? Lo que se llama el F5 o formulario 5 de zona de seguridad. Entonces, vean, con todo ello hemos cumplimentado la etapa preescritural. ¿Está? Es como que el escribano recabó, ¿sí? Esto no se puede firmar de un día para el otro, que te llamas escribano, metemos mañana una hipoteca. No. O el banco te dice, véngase mañana escribano a las 9 de la mañana que estamos por otorgar. No. Esto estamos hablando de 15, 20, 30 días. Imagínense en un contexto de pandemia donde en cada organismo estatal tenemos que andar pidiendo online turnos que nos dan a 10, 15 días. Entonces háganse la bajada de lo que es el ejercicio de la profesión, no solo para el abogado, sino también para el escribano. ¿Está? Un año totalmente complejo para todos. ¿Está? Pero bueno, estamos pasando el año, ¿sí? Ojalá que demos vuelta a la página de este 2020.
Obtenemos todos esos certificados, como les dije, en 15, 20 días, si todo va bien. Podemos firmar la escritura. Entonces ese día estamos en una etapa de gestión escrituraria. Es lo que se llama la audiencia notarial. ¿Sí? Y uno llega a la audiencia notarial ese día que tiene al cliente en escribanía, o uno cuando es el banco el que otorga, por ejemplo, un préstamo hipotecario, uno tiene que trasladarse a la entidad bancaria. Y uno llega con las hojas de protocolo impresas. Pero hasta que no tengan, digamos, la firma de los comparecientes y luego el sello y firma del escribano, que eso se conoce como el acto de autorización de la escritura pública, eso no deja de ser tan solo un proyecto. Cuando firman los comparecientes, supónganse el gerente del banco y el que constituyó la hipoteca, y luego firmó el escribano, ¿sí? Y estampó su sello, en ese momento lo que era un proyecto de escritura pública se transformó en una escritura pública, en un instrumento público que es auténtico, ¿sí? Indubitable. Hasta tanto, en todo caso, recaiga una declaración de falsedad a través de la promoción de lo que se conoce como el proceso de redargución de falsedad, ¿sí? De declaración civil o criminal, criminal es penal, de falsedad. Hasta ese momento que haya una sentencia que declare en tal sentido, como falso el instrumento nace como auténtico. Todos, digamos, tenemos que creer lo que allí dice. ¿Está? Es auténtico, indubitable. Una verdad legal tasada, impuesta por la legislación, por el Estado. ¿Qué va a faltar luego de la etapa escrituraria? Una etapa post-escrituraria, después de la escritura. El escribano, como les dije, es el custodio del protocolo. Después que firmamos las partes, el escribano no es que se desprende del protocolo, porque él tiene que armar el tomo para ese año. Entonces él se queda con el original de esas hojas azules, pero debe expedir copia o testimonio que se va a inscribir en el registro de la propiedad inmueble. Puesto que el objeto de la hipoteca es un inmueble, eso tiene vocación registral. ¿Sí? Deberá inscribirse, pero no se inscribe el protocolo. Las hojas de protocolo quedan en escribanía. El escribano es custodio, responsable de su custodia. Debe expedir una copia o testimonio que cuando estudien escribanía van a entender cómo se expide, que es lo que circula en sociedad, comunicando que en tal escribanía se ha constituido una hipoteca en favor de un X acreedor hipotecario. ¿Estamos? Entonces vea todo lo que nos da para hablar este requisito de convencionalidad, ¿sí? Decíamos, los derechos reales de garantía solo pueden ser constituidos por contrato, celebrado por los legitimados. Nos vamos a meter allí. Ya hemos sacado todo lo referido a la forma. La forma es la escritura pública ante escribano. Pero hemos estudiado todo lo que hay que hacer como para cumplimentar esa gestión preescrituraria, escrituraria y posescrituraria. Vayamos ahora a dedicarle unos renglones a esto de los legitimados. En concreto, en particular, acá ya salimos, digamos, de la convencionalidad en general, es decir, en lo tratado en las disposiciones comunes, y nos metemos en lo estatuido o regulado en específico para el derecho real de hipoteca. ¿Sí? ¿Y quién puede constituir hipoteca? Titular del derecho real de dominio. ¿Está? Derecho real de dominio. Por eso el adquirente por boleto no puede, porque el adquirente por boleto tiene un derecho personal. Derecho personal que consiste en que puede exigir, por ejemplo, el comprador a su vendedor, que otorgue la escritura pública para luego su posterior inscripción en el registro de la propiedad inmueble. Pero mientras él tiene boleto, y de ahí, digamos, la labor asesora que tenemos los escribanos, los abogados y ustedes de a poquito, ¿sí? Como estudiantes de abogacía, hay que escriturar los boletos antes de que muera el titular registral o antes de que le entre un embargo, ¿sí? O medidas como una inhibición al propio titular registral. Ahí se complica, perdemos tiempo, dinero y hasta a veces se torna de cumplimiento imposible. Entonces, si ustedes ven que en su familia, amigos, conocidos, la gente tiene boleto,
díganle, asesoren, ¿sí? No hace falta de que se apropien ustedes, diga, el profesor dijo que y conviene que, porque tal cosa, tal cosa. Es como que carguenos las tintas a nosotros, en última instancia, pero hay que escriturar los boletos. Cuanto antes sea, menos riesgos que corre el adquirente por boleto. Entonces, sacamos de lado, el adquirente por boleto no puede hipotecar, tiene que ser un titular del derecho real de dominio, tiene que tener escritura, y esa escritura tuvo que haber recibido inscripción registral. ¿Quién más? Titulares, hablamos en plural, del derecho real de condominio. ¿Sí? Ahí hablamos, puede ser que la hipoteca recaiga sobre toda la cosa, en cuyo caso, como hemos estudiado en el Estatuto de la Unidad 5, en materia de condominio, cuando se pretende decidir algo sobre la cosa en común o la cosa total, debemos manejarnos con la pauta de unanimidad. Entonces, si hay, supongamos, 3 condóminos y los 3 condóminos hipotecan, entonces la hipoteca va a recaer sobre la totalidad de la cosa. Pero ahí es que encontramos esta, digamos, vueltita de tuerca de la posibilidad de hipoteca de parte indivisa. Supongamos en ese mismo condominio, ¿sí? Entre 3 condóminos y por partes equivalentes, es decir, 1/3 para cada uno. Solo uno de ellos, por ejemplo, quiere obtener un préstamo hipotecario. Bien, puede hacerlo. El Código 2015 ha resuelto esto expresamente. Antes del 2015 estaba discutido, sobre todo con la eficacia post-constitución de hipoteca, en el caso de que hubiera una partición de condominio. Desde el 2015, agosto del 2015, puede hipotecar su parte indivisa. 2207. Un condomino puede hipotecar la cosa por su parte indivisa. El acreedor hipotecario puede ejecutar la parte indivisa sin esperar el resultado de la partición. ¿Está? Porque ustedes saben, un condomino, digamos, un condominio, recordarán que habían condominios sin indivisión forzosa y con indivisión forzosa. Los condominios sin indivisión forzosa son aquellos en los cuales siempre está latente la posibilidad de división o partición. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Porque sería muy fácil de que, supongan, condóminos A, B y C. C hipoteca. Esto era un poco la cuestión antes del año agosto del 2015. C hipoteca. Luego A, B y C hacen la partición y resulta ser que un tercio indiviso que hipotecó C no le corresponde a él, o él deja de ser partícipe. Entonces ahí se veían desbaratados los derechos del acreedor hipotecario. ¿Qué dispone este 2207? El acreedor hipotecario puede ejecutar, es decir, la parte indivisa. ¿Sí? Si le está debiendo ese condomino que hipotecó, lleva adelante el proceso de ejecución, subasta judicial del tercio indiviso. Alguien va a comprar eso en remate público al mejor postor, y esa platita que paga, el acreedor hipotecario, como tiene una preferencia en el cobro, se cobra. ¿Está? Vean, mientras subsista esta hipoteca, la partición extrajudicial del condominio es inoponible al acreedor hipotecario, que no presta consentimiento expreso. ¿Qué nos está diciendo? Que si en todo caso se hipotecó, pero a los 10 meses él hizo una partición de condominio, de la cual dejó de ser partícipe en ese inmueble, al acreedor hipotecario le es inoponible. No surte efecto frente a él. Entre partes sí, pero frente al acreedor hipotecario no. Y por ende, ¿qué implica? Que ese acreedor hipotecario puede ejecutar, ¿sí? Embargar nuevamente y ejecutar la cosa, embargo ejecutivo para ejecución hipotecaria, ¿sí? Y cobrarse de la venta de ese tercio indiviso. ¿Estamos? ¿Quién más puede hipotecar? El titular del derecho real de propiedad horizontal. Por ahí algo ya habrán hablado con Carolina Rosas, ¿sí? Este es un derecho real que antes estaba en la ley complementaria nacional 13512. Desde el 1 de agosto del año 2015 se incorporó al articulado del propio código, ¿sí? A partir del artículo, si mal no recuerdo, 2237 en adelante. ¿Cuál es el objeto de la propiedad horizontal? La unidad funcional, ¿sí? El departamento, el local comercial. Y esa unidad funcional otorga derechos a ese, digamos, partícipe
¿sí? O copropietario en definitiva. Derechos sobre la unidad privativa, es como que yo les diga sobre el departamento de ustedes, pero también derechos sobre las cosas o partes comunes. Por ejemplo, los pasillos, ascensores, salón de usos múltiples, ¿sí? Parquizados. ¿Está? Eso es unidad funcional. Entonces, ¿qué nos está diciendo? El titular del derecho real de propiedad horizontal puede hipotecar su unidad funcional. ¿Sí? Lo que ustedes por ahí ven que en la comunidad se denomina el quinto A, el quinto B, supongamos un quinto piso, el séptimo A, séptimo B, C o D, técnicamente es una unidad funcional. Entonces, cada titular de unidad funcional, si quiere, hipoteca su unidad funcional. Si él incumple, se atrasa, luego ejecutan, el adquirente adquiere la unidad funcional. ¿Sí? El acreedor se cobra de la platita conseguida y ese nuevo adquirente nuevamente tiene derechos sobre la unidad privativa y sobre las cosas o parte común. Sobre las cosas o parte comunes, ¿de qué manera? ¿O conforme a qué? A su porcentaje de porcentual de dominio o porcentual fiscal. Cada unidad funcional reviste o adquiere un porcentaje del total del edificio. ¿Se entiende? Bien. Vean, acá hay dos precauciones. ¿Sí? Acá nos empezamos a relacionar con esto de lo apasionante de reales. ¿Sí? Cómo uno comienza a correlacionar las temáticas con temas que va viendo en otras materias. ¿Sí? Tengo entendido que alguno o unos cuantos de ustedes está cursando simultáneamente familia. ¿Está? Y en familia habrán estudiado que en el régimen matrimonial, ¿sí? Hay dos regímenes patrimoniales posibles. El régimen de comunidad y el régimen de separación. A la hora de contraer matrimonio, si los contrayentes, en aquel entonces, luego futuros cónyuges, nada dicen y contraen matrimonio, se les aplica, con carácter en definitiva de legislación supletoria, ante la voluntad inexpresada de las partes, suple la voluntad inexpresada de las partes, el régimen de comunidad. Y en el régimen de comunidad, lo cierto es que uno distingue o advierte que existen bienes propios y gananciales. ¿Sí? ¿Qué sucede? También está esta segunda manera o forma de encauzar la familia, ¿sí? Que tiene expreso reconocimiento legal en el Código de Fondo, Código de Derecho Civil y Comercial Privado de nuestro país, desde el 1 de agosto del 2015. Hablamos de las uniones convivenciales, ¿sí? Lo que vulgarmente se conoce como el concubinato, o como algunas veces digo, en una provincia forestal como la nuestra, el machimbrado, ¿sí? Juntados pero no casados. Entonces, ¿qué sucede? Ojo si el que va a constituir la hipoteca reviste estado civil casado, ¿sí? O si está en unión convivencial. Después lean el artículo 510 del Código, qué requisitos se establece para que haya o se reconozca unión convivencial. Van a ver que la registración no es requisito de constitución de la unión convivencial. Está la registración. ¿Qué es requisito de constitución? Después lo leen en el 510. Pero es un proyecto de vida en común entre dos personas, sean de igual o distinto sexo. ¿Sí? Deben ser mayores de edad, ¿sí? Y al menos tienen que tener un tiempo de convivencia no mínimo a 2 años. ¿Está? Ustedes se estarán preguntando, y los que cursaron familia ya lo habrán hablado con los profes. ¿Y la registración para qué? La registración de la unión convivencial hace plena prueba de la existencia de la unión convivencial. ¿Qué significa esto? Que si los convivientes registran la unión convivencial, ¿a dónde? En el registro de estado civil y capacidad de las personas provincial, ya tienen acreditado frente a todos que hay unión convivencial. Si no registraron, pueden recurrir a otros medios probatorios o a una batería de medios probatorios.
para acreditar que existe unión convivencial. Por ejemplo, afiliación a una obra social o sistema de medicina privada, prueba testimonial, hasta indiciaria, en parte podría llegar a ser admitida. Si el constituyente de estado civil casado o en unión convivencial registrada solo para ese caso, ojo, porque el cónyuge o conviviente no titular debe prestar su asentimiento. Está un asentimiento que se lo llama o conyugal, si es en la unión matrimonial, o convivencial, si es la unión convivencial, para la constitución de la hipoteca. Ahí yo les muestro, después péguenle un vistazo, ¿sí? Seguramente ya algo han comenzado a ver en la materia de familia. Hay dos clases de asentimiento que se aplican en materia matrimonial. Uno es un asentimiento que se conoce para disposición de vivienda, que se aplica, y anótenlo, no solo al régimen de comunidad, sino también al régimen de separación. ¿Sí? El asentimiento del 456. Mientras que el asentimiento del 470 es el clásico asentimiento para disposición de bienes gananciales, de una manera muy rápida y genérica. ¿Qué es un bien ganancial? ¿O cuáles son los bienes gananciales? Los bienes que comienzan a adquirir los cónyuges luego de la celebración del acto matrimonial a título oneroso, es decir, que ingresan a su patrimonio, pero con una contraprestación, ¿sí? Puesto que los bienes que adquieren a título gratuito luego de la celebración del matrimonio por herencia, legado o donación, también son propios. Ahora bien, puede hacerse necesario el asentimiento del 456 o del 470. 456, reitero, de disposición de derechos sobre la vivienda familiar. Si lo que se está por hipotecar es vivienda familiar, no interesa si es bien propio o ganancial en el régimen de comunidad. Ni tampoco puede ser que, o también puede ser que estén en un régimen de separación. Y en el régimen de separación únicamente se reconocen bienes personales. No hay una tipología dual de propio o ganancial, sino todos los bienes que se adquieren desde el cambio al régimen de separación se denominan personales. ¿Qué puede pasar también? Para unión convivencial no se olviden que será exigible el asentimiento del conviviente no titular, pero solo si estamos en presencia de unión convivencial registrada o unión convivencial inscrita. Entonces ahí vemos cómo el requisito de inscripción, ¿sí?, protege a los convivientes, porque primero les permite acreditar frente a terceros de que ellos son convivientes. Y para este caso del artículo 522, protege también al conviviente no titular, ¿sí?, porque en tal caso resulta o se hace exigible el asentimiento para que, por ejemplo, el conviviente que era titular de ese inmueble, titular exclusivo, él hipoteque. ¿Está? Entonces, este tema cierra un poquito la cuestión de legitimación. Ojo entonces cuando el que quiere hipotecar es de estado civil casado, puesto que pueden resultar exigibles algunos de estos asentimientos. Si es casado, o el del 456 o el del 470. Si está en unión convivencial registrada, el del artículo 522. Nuevamente, cuando el inmueble es vivienda. Hay veces que se pretende hipotecar otro inmueble, un galpón, un taller o una extensión rural. Ahí no, tiene que ser vivienda para el del 522. O también en matrimonio, el del 456, vivienda, el asiento de la vivienda. Se protege al cónyuge o la cónyuge no titular. Otra cosita también que hay que controlar al momento de la legitimación, algo hablamos la clase pasada, cuando hablamos de vivienda, ¿sí? Sistema de vivienda. ¿Se acuerdan que yo les dije? Cuando alguien quiere afectar a vivienda, basta su sola voluntad. No le tienen que andar pidiendo permiso, conformidad o asentimiento a nadie. Él puede designarse él solo como beneficiario, a sus cónyuges e hijos. Perfecto. Ahora bien, cuando él quiere desafectar,
o quiere vender o quiere grabar, y cuando quiere grabar estamos diciendo, por ejemplo, quiere constituir hipoteca, ¿está? Y como él ya afectó a vivienda, eso es vivienda. Supongamos que él a su vez quiere constituir una hipoteca. En ese caso, nuevamente, la misma fórmula. Si es de estado civil casado o de unión convivencial inscripta, nuevamente no se olviden el requisito de inscripción, también será necesario, en este caso, no un asentimiento, como recién veíamos para estos casos, ¿sí? Sino que hablamos de una conformidad para la constitución de la hipoteca. ¿Está? Esto surge del artículo 250, después lo leen, ¿sí? Con tranquilidad, pero es algo de lo cual hablamos la clase anterior, ¿sí? Bien. Muy bien. Otro tema, ¿sí? Que tiene que ver en parte con la convencionalidad y en parte con la eficacia misma de la hipoteca, ¿sí? La hipoteca, digamos, vale, surte efecto porque se la inscribe en el registro de la propiedad inmueble. Vean, inclusive nosotros acá en Argentina hablamos de derecho registral, cuando hablamos del derecho registral, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con registro de la propiedad inmueble. Los españoles, ellos no hablan de derecho registral. Cuando hablan o quieren hacer mención a lo que para nosotros sería el derecho registral, ellos mencionan como el derecho hipotecario, ¿sí? Porque la hipoteca siempre tuvo vocación registral. Inclusive ya en la época de Vélez, 1871, era el único derecho real que sobre inmuebles debía ser inscripto. ¿Está? Y ahí ustedes después cuando estudien con Carolina van a estudiar la evolución de los registros, cómo fueron naciendo, más que jurídicamente, como una necesidad social. Hasta que en el año 68 se dictaría esa ley, ley de fondo, decreto ley 17801. Bien, la escritura pública, que veíamos por el 2208 es la forma, como tiene por objeto un inmueble, debe inscribirse. ¿Sí? ¿Y de dónde surge esa vocación registral de la hipoteca? Vean, surge de los artículos 1893 del Código y también del artículo 2 de la Ley Nacional 17801, que es la Ley de Registro de la Propiedad Inmueble Nacional. ¿Sí? Ustedes ya saben que en definitiva a la teoría del título y modo suficiente se agrega o adiciona esta noción de publicidad suficiente, ¿sí? Y por el 1893, segundo párrafo, ¿qué se considera publicidad suficiente? La inscripción registral o posesión según el caso. Y a su vez el artículo 2 de la ley 17801 establece que hay que inscribir esos títulos que contienen derechos reales sobre inmuebles para publicidad y oponibilidad frente a terceros. No es un requisito de constitución, ¿sí? El registro de la propiedad inmueble tiene un efecto declarativo. Publicidad y oponibilidad frente a terceros, no constitutivo. El registro de la propiedad automotor sí tiene un registro con efecto constitutivo, puesto que el derecho real nace en el registro. ¿Qué pasa? Estamos constituyendo hipotecas sobre inmuebles, el derecho real nace en escribanía, pero hay que darle publicidad, hay que inscribir en el registro, ¿está? Una vez que inscribimos, entonces va a haber una modificación. Modernamente del año 1974 ya tenemos el folio real matrícula para cada inmueble y ustedes ven allí, ¿sí? Esta clásica matrícula con número de matrícula, nomenclatura, determinación y deslinde, metros cuadrados, quién es el titular, y acá ustedes ven por ejemplo que hay en la columna del medio tenía una hipoteca, ¿sí? Una X cantidad de pesos a favor por ejemplo del IPRODA, un número de escritura, una fecha, un número de escribano y calidad de escribano que autorizó, ¿sí? Luego había una cláusula anexa que en las hipotecas del IPRODA, Banco Nación y Banco Hipotecario se suelen incorporar, que es la cláusula de inembargabilidad, en la cual no me voy a meter. ¿Está? Pero vean entonces dónde se asienta, registralmente hablando, la hipoteca, en la columnita del medio, ¿sí? Y en todo caso la cancelación se
cancela, se asienta en la columna de la derecha. Ustedes ven acá que hay un primer asiento en el rubro cancelaciones, dice asientos 1 y 2, escritura número tal, tal escribano. Queriendo hacer referencia a que las escrituras 1 y 2 han perdido, ¿sí?, su vigencia, puesto que han sido canceladas. Cuando hay un instrumento que ingresa al registro y le quita eficacia al asiento, hablamos de cancelación. En cambio, hablamos de caducidad cuando de pleno derecho, ¿sí?, sin intervención o rogación de nadie, el asiento pierde eficacia. Ahí hablamos de caducidad. Caducidad del asiento registral. Entonces, vean, acá tenemos que hacer una pequeña evolución y con lo cual, en cierta manera, vamos a ir terminando la clase de hoy. ¿Cuál es el plazo de vigencia de la inscripción registral de la hipoteca? Tenemos que hacer una evolución legislativa, ¿sí? Y ahí partimos que, por ejemplo, en el originario Código Velezano, Ley 340, que se sancionó allá por septiembre de 1869 para entrar en vigencia el 1 de enero de 1871, la vigencia del asiento registral de la hipoteca era de 10 años. ¿Está? Luego, con el decreto ley 17711, ¿sí?, del año 1968, ideado por el maestro Guillermo Borda, pasamos a una vigencia de 20 años, ¿sí? 20 años de duración de la vigencia del asiento registral. Luego, la ley 26994, que entró en vigencia el 1 del 8 del 2015, mantuvo el plazo de 20 años de vigencia del asiento registral de hipoteca. ¿Está? Es como que yo les diga, tal hipoteca sigue teniendo eficacia, ¿sí?, y por ende le va a ganar a otros asientos que vengan después, a otras medidas cautelares que se anoten con posterioridad, ¿sí?, por 20 años. ¿Qué pasa en la actualidad? La ley 27271, vigente desde el 15 de septiembre del 2016, ¿sí?, reemplazó ahí el artículo 2210, según ya nuestro Código Civil y Comercial actual, y elevó el plazo de vigencia de la inscripción registral a 35 años. ¿Está? Simple consejito, entonces no se vayan a olvidar el plazo, digamos, a partir del año 68, que es el tradicional, que uno siempre dice, plazo de duración de la hipoteca 20 años. Eso se mantuvo en la ley 26994, agosto del 2015. Pero se reformó en septiembre del 2016 y se elevó a 35 años de vigencia de la inscripción registral. Transcurrido ese plazo, ¿qué pasaba? Caducaba la inscripción registral. ¿Está? Si antes no hubiese sido cancelado el derecho, ¿por qué se podría haber cancelado el derecho de hipoteca antes? Porque se pagaba la obligación principal. Supongamos se devolvía en 15 años el préstamo, entonces ya al final de ese año número 15 se instaba la cancelación, que también tiene que hacerse por escritura y también debe inscribirse en el registro de la propiedad. Por eso ustedes ven acá que la hipoteca se constituye por un número de escritura y la cancelación de esa hipoteca se hace por otro número de escritura. Puede ser cualquier otro escribano, ¿sí? No es necesariamente el mismo. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Desde 15 de 9 de 2016 se elevó a 35 años de vigencia. Entonces, a los 35 años de vigencia caduca de pleno derecho el asiento registral de la hipoteca, si antes no fuera renovado, ¿sí? Supongamos que seguía la deuda, ¿sí?, no paga, entonces el acreedor registral el acreedor hipotecario insta la continuidad del plazo. Entonces, gran interrogante, ahí lo ven ustedes con nuestro tipito ahí con unos binoculares como preguntándose, ¿qué pasa con la hipoteca registrada que tenía vigencia al 15/9/2016? Puesto que pasamos
Supongamos que había una escritura constituida en el 2010, ¿sí? Originariamente por 20 años eran, o en el 2003, 2004, con plazo de inscripción registral en el registro hasta el 2023, 2024. ¿Qué pasa? ¿Qué plazo se le sigue aplicando a esa constitución de hipoteca, de una hipoteca vigente para cuando entró en vigencia esta ley? Posibles respuestas, hay dos. La primera, se les aplica de pleno derecho el nuevo plazo de caducidad del asiento registral. Entonces, es contar 35 años, ¿sí?, desde la fecha de registración. Como les dije, supongamos que constituimos en el 2003, ¿sí? Esa hipoteca tenía, digamos, vigencia de asiento registral hasta el 2023, 20 años. ¿Qué pasaría ahora? Habría que extender 15 años más. Es como que yo le diría, una posible respuesta va a tener vigencia hasta el 2038. ¿Se entiende? No es menor, no es, digamos, bizantina esta discusión. Otra respuesta sería, lo que ven ahí al final de la placa, que se mantiene aplicable, ¿sí?, el plazo originario de caducidad del asiento registral. Cual si fuera como si fuera una ultraactividad de la vieja ley. Se constituyó en aquel entonces, ¿sí?, se sigue manteniendo hasta aquel entonces. Supongamos hasta el 2023, 2003-2023. No hasta el 2038, que serían 15 años más. ¿Sí? Una hipoteca que ya caducó antes del 15/9 del 2016, no haría falta aclararlo, pero lo aclaramos, ya está, ya feneció. ¿Sí? No es que revive y sigue teniendo vigencia. El problema es con, digamos, con ese préstamo hipotecario que tenía hipoteca asentada con vigencia al 15/9 de 2016. ¿Se entiende? Entonces, estas dos mismas posibles o alternativas respuestas se dio en órbita en nuestra práctica, ¿sí?, en nuestro registro de la propiedad inmueble acá en Misiones. Y Misiones también fue mutando. Un poco lo mismo que hablamos en su momento con el tema de vivienda, de si el escribano, vean, yo les había contado que en el 2016 no podíamos pedir certificado para afectar a vivienda, solo informe. Y resulta que en el 2019 cambió el criterio y podemos, no, este año en septiembre hace un mes cambió el criterio y podemos volver a pedir certificado para afectar a vivienda. También hubo un cambio en materia de cómo entender, ¿sí? Vuelvo a reiterar, el registro de la propiedad inmueble dicta las DTRs, disposiciones técnicos registrales. Vuelvo a reiterar, es como una bajada de línea para los operadores acá en órbita de Misiones, ¿sí?, para los empleados y para los operadores ajenos, como escribanos, abogados, jueces, fiscales, ¿sí? Entonces evolucionamos de una DTR 11 del 2016 que aplicaba este primer criterio, ¿sí?, de que se le iba a aplicar a las hipotecas registradas con vigencia al 15/9 de 2016 el nuevo plazo. ¿Sí? Es como que hacían suyo y extendían el plazo por 35 años desde la inscripción. La DTR 12 del 2019 volvió para atrás. ¿Sí? Esto está discutido en congresos de registralistas, profesores reales. Yo tan solo hago mi misión de transmitir información. Les cuento hasta internamente no tengo un criterio formado. Me manejo, digamos, en definitiva en la práctica con las prácticas instauradas a través de la interpretación del órgano de aplicación, que es el registro de la propiedad, en concreto en la persona de su directora o director. La DTR 12 del 2019 adoptó el segundo criterio, que se mantiene aplicable el plazo originario de caducidad del asiento registral. Es decir, la hipoteca que estaba vigente al 15/9 de 2016, ya constituida con el viejo código, por así decirlo, con la vieja ley, podía ser ley velezana si era antes del 1 de agosto del 2015, o puede ser que hubo una hipoteca, supónganse, en enero o febrero del 2016, pero nuestro código, según 26994, mantenía 20 años de vigencia. ¿Sí? Lo cierto es que la DTR, y esto es en provincia de Misiones, el criterio, ¿sí?, se mantiene el plazo originariamente constituido por 20 años.
Como que les dije, tomando el mismo ejemplo, si la escritura se constituyó en marzo del año 2003, va a tener vigencia hasta marzo o finales de febrero del año 2023. ¿Sí? En tal fecha va a caducar de pleno derecho, si antes no fuere renovado, ¿sí?, por instancia o rogatoria del acreedor hipotecario. Está entonces en órbita de emisiones, DTR 12 del 2019 especifica nuestra postura actual. La postura actual, digamos, en órbita de nuestra jurisdicción de la provincia de Misiones. ¿Está? Entonces, cerrando la idea de vigencia de la inscripción registral, no se olviden que hubo una evolución desde aquellos 10 años originarios digamos, de vigencia de la inscripción registral, pasando por la ley 17711 que elevó a 20 años, ¿sí?, cantidad de años que se mantuvo en la ley 26994, pero desde el 15/9/2016 trabajamos con ese plazo de 35 años. Entonces, cerrando la idea, digamos, ¿qué pasa si hoy se constituye una hipoteca? Hoy estamos octubre de 2020. Esa hipoteca que nace hoy en la escribanía, que luego se inscribe en el registro, sí va a tener su plazo de 35 años de vigencia del asiento registral. Porque la DTR 12 de 2019 lo que ha regulado en definitiva era la resolución de esas hipotecas que estaban vigentes en aquel entonces, 15/9/2016, a las cuales con el criterio adoptado por esta DTR del 12 de 2019 le sigue manteniendo el plazo originario, no le ha cambiado hacia el de 35 años. ¿Está? Después yo les paso la normativa, van a ver que se argumentan y distintas doctrinas acerca del consumo jurídico y la interpretación del artículo 7, ¿sí?, de efectos de la ley en relación al tiempo, algo que alguna vez hablamos en parte general seguramente con algunos de ustedes. Bueno, gente, vamos cerrando la clase el día de la fecha. Vuelvo a este cuadrito como para que vean que en cierta manera, ya voy cerrando la clase, hemos desarrollado cómo funciona el requisito de convencionalidad en materia de escritura pública. Está carácter común a todo derecho real de garantía, pero en específico vimos en la práctica, ven que hay un mar de cosas por hablar, ¿sí?, a la hora de hacer la bajada práctica, en materia de constitución de derecho real de hipoteca. La clase que viene seguiremos analizando los demás caracteres, accesoriedad, especialidad e indivisibilidad, cómo funcionan en la práctica. ¿Estamos, gente? Aprovecho entonces el tiempo que me queda, les mando un afectuoso saludo, ¿sí? Cuídense, cuiden a su gente, estudien tranquilos para el parcial, que tendremos, digamos, una semana agitada la semana que viene, con, digamos, la realización de los exámenes parciales. Nos vemos en esa instancia y bueno, muchas gracias, buena semana y chau chau.